Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, saber nos guiará de brillar. Bienvenidos a Geohistoria Explorada. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los períodos más intrigantes y transformadores de la historia, la Edad Media. Este extenso período, que se extiende aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue testigo de grandes cambios, conflictos y avances que dieron forma al mundo tal como lo conocemos hoy. A lo largo de este vídeo, exploraremos los eventos cruciales, las figuras prominentes y los aspectos culturales y sociales que definieron esta era fascinante. Desde la caída del Imperio Romano hasta el amanecer del Renacimiento, nos adentraremos en los intrincados detalles de la vida medieval. La Edad Media comienza convencionalmente con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Un evento que marcó el fin de una era y el inicio de una nueva etapa en la historia europea. La caída de Roma no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de factores que se habían estado gestando durante siglos. Las invasiones bárbaras, la decadencia económica, la corrupción política y la fragmentación interna contribuyeron a la desintegración del imperio. Con la caída del Imperio Romano, Europa se fragmentó en numerosos reinos y territorios controlados por diferentes tribus germánicas. Entre ellas, los visigodos, ostrogodos, francos y lombardos jugaron roles cruciales en la configuración del paisaje político europeo. La pérdida de una autoridad centralizada llevó a un período de inestabilidad y conflicto, pero también sentó las bases para el desarrollo del sistema feudal y la eventual unificación de Europa bajo diferentes reinos y principados. La Alta Edad Media, que abarca desde el siglo V hasta el siglo X, fue una época de transición y transformación. Durante este período, el sistema feudal comenzó a tomar forma, estableciendo una estructura social y económica que definiría la vida en Europa durante siglos. La descentralización del poder llevó a la creación de una jerarquía feudal en la que los señores feudales gobernaban vastas extensiones de tierra en nombre de un rey débil y distante. Este sistema se basaba en un complejo entramado de lealtades y obligaciones, donde los vasallos juraban fidelidad a sus señores a cambio de protección y tierra. El sistema feudal no solo definió la organización política y económica, sino también la vida diaria de millones de personas. En la cúspide de esta estructura se encontraba el rey, quien supuestamente era el señor supremo de todos los feudos. Sin embargo, en la práctica, su poder era limitado por la independencia de los nobles locales. Estos nobles, o señores feudales, eran los verdaderos gobernantes de sus territorios, controlando no solo la tierra, sino también la vida de los campesinos que la trabajaban. Los campesinos, que constituían la mayoría de la población, vivían en condiciones difíciles, trabajando la tierra para sus señores a cambio de protección y una pequeña parcela para su subsistencia. La vida en el campo era dura y rutinaria, marcada por el trabajo agrícola y las obligaciones feudales. Durante la Alta Edad Media, el cristianismo se expandió rápidamente por Europa, convirtiéndose en la fuerza unificadora más poderosa de la época. La Iglesia Católica no solo dirigía la vida espiritual, sino que también tenía una influencia significativa en la política y la cultura. Los monjes y misioneros viajaban a tierras lejanas para convertir a los paganos y establecer monasterios, que se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación del conocimiento. Los monasterios no solo eran lugares de devoción religiosa, sino también centros de educación y cultura. Los monjes copiaban manuscritos antiguos, preservando así gran parte del conocimiento clásico que de otro modo se habría perdido. La Iglesia también jugaba un papel crucial en la vida cotidiana, con sus enseñanzas y rituales influyendo en todos los aspectos de la vida medieval, desde el nacimiento hasta la muerte. Este período también fue testigo de numerosas invasiones bárbaras que moldearon el desarrollo de Europa. Los vikingos, procedentes de Escandinavia, llevaron a cabo incursiones en toda Europa, llegando incluso a las costas de América del Norte.
Sus ataques eran rápidos y devastadores, y durante mucho tiempo sembraron el terror en las costas europeas. Los musulmanes, tras su expansión por el norte de África, entraron en la península ibérica y llegaron hasta el sur de Francia. Su presencia en España dejó una profunda huella cultural y arquitectónica, visible hasta el día de hoy. Los magiares, un pueblo nómada procedente de las estepas euroasiáticas, atacaron repetidamente Europa central antes de asentarse en lo que hoy es Hungría. Estas invasiones no solo causaron destrucción, sino que también llevaron al establecimiento de nuevas dinámicas de poder y a la integración de diferentes culturas y tradiciones. La plena Edad Media, que abarca desde el siglo XI hasta el siglo XIII, fue una época de crecimiento y expansión. Este período vio el auge de las ciudades, el aumento del comercio y el surgimiento de las primeras universidades. La economía europea comenzó a recuperarse y a prosperar, impulsada por el comercio y la agricultura mejorada. Las ciudades comenzaron a crecer alrededor de los mercados y puertos, y la clase mercantil emergió como una nueva fuerza económica. La expansión del comercio llevó al desarrollo de nuevas rutas comerciales y al establecimiento de ferias comerciales donde se intercambiaban bienes de todo el mundo conocido. Esta revitalización económica también facilitó el crecimiento de una burguesía urbana, que comenzó a desafiar el poder de los nobles feudales y a buscar mayor autonomía y derechos. Uno de los eventos más significativos de la plena Edad Media fueron las Cruzadas, una serie de expediciones militares sancionadas por la Iglesia Católica con el objetivo de recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Las cruzadas tuvieron profundos impactos, tanto en Europa como en el Medio Oriente, fomentando el intercambio cultural y económico. Estas expediciones militares no solo buscaban objetivos religiosos, sino que también estaban motivadas por el deseo de expansión territorial y el enriquecimiento personal. Los cruzados trajeron de vuelta a Europa no solo riquezas materiales, sino también conocimientos y tecnologías de Oriente Medio, lo que estimuló el desarrollo cultural y científico en Europa. El comercio floreció durante este período, impulsado por la seguridad relativa y la apertura de nuevas rutas comerciales. Las ciudades comenzaron a crecer alrededor de los mercados y puertos, y la clase mercantil emergió como una nueva fuerza económica. Las rutas comerciales terrestres y marítimas conectaban Europa con Asia, África y el Mediterráneo, facilitando el intercambio de bienes y ideas. El renacimiento de las ciudades como centros de comercio y producción artesanal fue un factor clave en el desarrollo económico de la plena Edad Media. Las guildas y corporaciones de artesanos y comerciantes comenzaron a regular la producción y el comercio, estableciendo estándares de calidad y precios justos. Durante la plena Edad Media, muchos reinos y monarquías feudales consolidaron su poder. Francia e Inglaterra, en particular, emergieron como estados poderosos con sistemas de gobierno más centralizados. Los monarcas comenzaron a fortalecer su control sobre los nobles, estableciendo administraciones más eficientes y sistemas legales más coherentes. En Francia, la dinastía Capeto consolidó su poder, mientras que en Inglaterra, la dinastía Plantagenet enfrentó numerosos desafíos, incluida la famosa Carta Magna de 1215, que limitaba el poder del rey y establecía principios de derechos y justicia. Estos desarrollos políticos sentaron las bases para la formación de los estados-nación modernos. La vida en los feudos era rígidamente estructurada. Los señores gobernaban sus tierras y ofrecían protección a los campesinos a cambio de trabajo y lealtad. La mayoría de la población vivía en pequeñas aldeas, dedicándose a la agricultura y la ganadería. Los campesinos trabajaban las tierras de sus señores, produciendo alimentos y bienes que sustentaban tanto a ellos como a sus señores. La vida cotidiana estaba marcada por el ciclo de las estaciones y las festividades religiosas. Los campesinos tenían pocas oportunidades de movilidad social, y su vida estaba profundamente entrelazada con la tierra que trabajaban y la comunidad a la que pertenecían. La sociedad feudal era jerárquica y estática, pero también proporcionaba un sentido de estabilidad y orden en un mundo a menudo caótico y peligroso. La Baja Edad Media, que se extiende desde el siglo XIV hasta el siglo XV, fue una época de crisis y cambio. Las calamidades naturales, las guerras y las pestes azotaron Europa, pero también prepararon el camino para el Renacimiento.
Este período fue testigo de grandes desafíos, pero también de importantes transformaciones que sentaron las bases para el mundo moderno. Las crisis del siglo XIV desafiaron las estructuras sociales y económicas existentes, llevando a cambios profundos en la sociedad europea. El siglo XIV fue testigo de múltiples desastres. La peste negra, una devastadora pandemia, mató a 1/3 de la población europea. La peste tuvo un impacto profundo en todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la religión y la cultura. Las ciudades fueron particularmente afectadas, y la disminución de la población provocó una escasez de mano de obra que alteró el equilibrio económico. Las guerras, como la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y las hambrunas debido a malas cosechas, exacerbaron el sufrimiento. La Guerra de los 100 años, que duró más de un siglo, no solo fue un conflicto militar, sino también un catalizador de cambios políticos y sociales. Las hambrunas y las guerras debilitaban aún más a la población, creando un ciclo de crisis que parecía interminable. A pesar de las dificultades, la Baja Edad Media también vio el inicio del Renacimiento, un movimiento cultural que buscaba revivir el arte, la ciencia y la filosofía de la antigüedad clásica. Este período marcó la transición hacia la Edad Moderna, con avances significativos en todos los campos del conocimiento. El Renacimiento comenzó en Italia y se expandió por toda Europa, fomentado por el redescubrimiento de textos clásicos y un renovado interés por el conocimiento y la innovación. Los artistas y científicos del Renacimiento comenzaron a cuestionar las viejas ideas y a explorar nuevas formas de pensar y ver el mundo. Esta nueva era de pensamiento y creatividad preparó el camino para la revolución científica y el auge del humanismo. La Edad Media fue una época de gran diversidad y complejidad, marcada por desarrollos significativos en múltiples áreas. Para comprender mejor este período, es crucial examinar varios aspectos clave que definieron la vida medieval. La economía medieval estaba basada en la agricultura y el feudalismo. La sociedad estaba dividida en estamentos rígidos: la nobleza, el clero y los campesinos. Cada grupo tenía roles y responsabilidades claramente definidos, y la movilidad social era limitada. La economía feudal dependía de la producción agrícola, y la mayoría de la población vivía en el campo, trabajando la tierra bajo la autoridad de un señor feudal. La agricultura medieval era rudimentaria, pero los avances tecnológicos, como el arado de vertedera y el sistema de rotación de cultivos, mejoraron la productividad. El comercio también comenzó a jugar un papel más importante, especialmente en las ciudades, donde los mercados y las ferias comerciales facilitaban el intercambio de bienes y servicios. La sociedad medieval estaba profundamente influenciada por la estructura feudal. Los nobles eran propietarios de grandes extensiones de tierra y tenían el poder y la autoridad sobre los campesinos que vivían y trabajaban en sus feudos. El clero, que incluía a los sacerdotes, monjes y obispos, desempeñaba un papel crucial en la vida espiritual y cotidiana, ofreciendo educación, asistencia social y guía moral. Los campesinos, que constituían la mayoría de la población, vivían en condiciones difíciles, trabajando la tierra para sus señores a cambio de protección y una pequeña parcela para su subsistencia. La vida cotidiana de los campesinos estaba marcada por el trabajo duro, las festividades religiosas y la dependencia de las estaciones y el clima. La religión jugó un papel central en la vida medieval. La Iglesia católica no solo dirigía la vida espiritual, sino que también influía en la política y la cultura. Los monasterios y las catedrales eran centros de aprendizaje y arte. El arte gótico y románico florecieron durante este período, caracterizado por sus impresionantes iglesias y catedrales. La Iglesia católica tenía un poder inmenso, actuando como una fuerza unificadora en una Europa fragmentada y ofreciendo consuelo espiritual en tiempos de incertidumbre y cambio. Los monasterios eran centros de educación y cultura, donde los monjes copiaban manuscritos antiguos y preservaban el conocimiento clásico. Las catedrales, con sus altas torres y vitrales coloridos, eran no solo lugares de culto, sino también símbolos de la fe y el poder de la Iglesia. El arte y la cultura medievales estaban profundamente influenciados por la religión.
El estilo románico, con sus arcos de medio punto y robustas estructuras, precedió al gótico, que se caracterizaba por sus arcos puntiagudos, bóvedas de crucería y grandes ventanales de vidrieras. Estas catedrales no solo eran centros de culto, sino también símbolos del poder y la riqueza de la Iglesia y las ciudades que las albergaban. La literatura y la música medievales también reflejaban la influencia de la religión, con numerosos himnos, cantos gregorianos y obras literarias que exaltaban la fe y los valores cristianos. Contrario a la creencia popular, la Edad Media fue una época de innovación y progreso. Se realizaron avances en agricultura, como el arado de vertedera y el sistema de rotación de cultivos, que aumentaron la producción alimentaria. En la construcción, las técnicas de arquitectura gótica permitieron la creación de estructuras impresionantes. Además, la pólvora y las armas de fuego comenzaron a cambiar la guerra. Los inventos y descubrimientos medievales no solo mejoraron la vida cotidiana, sino que también sentaron las bases para los avances científicos y tecnológicos posteriores. La agricultura medieval experimentó importantes mejoras que aumentaron la productividad y la eficiencia. El arado de vertedera, con su diseño más eficiente, permitió arar suelos más duros y profundos, mientras que el sistema de rotación de cultivos ayudó a mantener la fertilidad del suelo y a prevenir el agotamiento de nutrientes. En la construcción, las técnicas de la arquitectura gótica permitieron la creación de catedrales y castillos que aún hoy nos asombran con su belleza y complejidad. La pólvora, introducida en Europa desde China, revolucionó la guerra, permitiendo el desarrollo de armas de fuego que eventualmente cambiarían la naturaleza del combate. La política medieval estaba dominada por el feudalismo y la lucha por el poder entre reyes, nobles y la Iglesia. Las guerras eran frecuentes, ya sea por territorios, sucesión o religión. Las cruzadas y la reconquista son ejemplos de guerras religiosas que marcaron la Edad Media. La política de la época estaba caracterizada por la fragmentación y la constante lucha por el poder y el control. Los reyes intentaban consolidar su autoridad, mientras que los nobles luchaban por mantener su independencia y poder. La Iglesia, por su parte, buscaba preservar su influencia y autonomía, a menudo entrando en conflicto con los poderes seculares. Las guerras medievales eran una constante, desde los conflictos locales entre nobles hasta las grandes cruzadas y guerras de sucesión. Las cruzadas, impulsadas por la fe religiosa y el deseo de expansión territorial, llevaron a miles de europeos a Oriente Medio para luchar por el control de Tierra Santa. La Reconquista, la larga lucha por recuperar la península ibérica del control musulmán, fue otro conflicto significativo que marcó la historia de España y Portugal. Estos conflictos no solo moldearon el mapa político de Europa, sino que también tuvieron profundos impactos culturales y sociales, fomentando el intercambio de ideas y tecnologías. Existen muchos mitos sobre la Edad Media, como la idea de que fue una época de oscuridad y atraso. Sin embargo, como hemos visto, fue un período de cambio constante, con logros significativos en muchos campos. La Edad Media es a menudo percibida erróneamente como una era de ignorancia y superstición, pero en realidad fue una época de innovación y progreso. Entre las curiosidades, encontramos que los castillos medievales estaban diseñados para la defensa y no tanto para la comodidad, y que los torneos y justas eran populares espectáculos que reflejaban el espíritu caballeresco de la época. Los castillos medievales, con sus altas torres y gruesas murallas, eran fortalezas diseñadas para resistir asedios y ataques. Aunque a menudo se piensa en ellos como lujosas residencias, en realidad eran estructuras funcionales y defensivas. Los torneos y justas, por otro lado, eran eventos que capturaban la imaginación de la gente y reflejaban los ideales de la caballería. Los caballeros competían en habilidades marciales, mostrando su destreza y valentía, mientras que el público disfrutaba de los espectáculos y celebraciones que acompañaban estos eventos. Estos torneos no solo eran competiciones deportivas, sino también importantes eventos sociales donde se establecían alianzas y se demostraba el prestigio de los participantes. La Edad Media fue un período complejo y multifacético, lleno de desafíos y logros. Desde la caída del Imperio Romano hasta el amanecer del Renacimiento, este período nos muestra la resiliencia y capacidad de adaptación de la humanidad.
La Edad Media nos dejó un legado duradero en la cultura, la política y la sociedad. Las instituciones y las ideas desarrolladas durante este período han influido profundamente en la evolución de la civilización occidental. A través de la exploración de sus eventos, figuras y aspectos culturales, podemos apreciar mejor la rica y variada historia de esta era fascinante. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de la historia medieval. Gracias por acompañarnos en Geohistoria Explorada. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios sobre qué te gustaría ver en futuros videos. Hasta la próxima. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria